Celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario y nos encontramos en el Evangelio a Jesús, donde lo dejamos la vez pasada en la sinagoga en Nazaret. Es un evangelio en esta ocasión lleno de discrepancias. Por ejemplo, la gente primero cuando Jesús dice que es el Mesías lo ven muy bien, pero de pronto se le voltean ahora, incluso hasta quieren matarlo. ¿A qué se debe esta discrepancia? Jesús les dice entonces que nadie es profeta en su tierra y les cuenta una de las historias de Elías que tiene que ver con una sequía que según el primer libro de los Reyes duró 3 años. Sin embargo, cuando Jesús refiere este pasaje, no dice que duró 3, sino 3 y medio. ¿A qué se debe esta discrepancia? Después la gente se enoja con Jesús, lo sacan de la sinagoga y lo llevan a la cima de una colina para despeñarlo. Sin embargo, en Nazaret no había colinas. ¿A qué se debe esta discrepancia? Quédate con nosotros, vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa para dar respuesta a todas estas discrepancias. ¿Te ha sucedido que cuando más necesitas escuchar a Dios, parece que calla y no responde a tu oración? ¿Cómo orar cuando Dios calla? Hagámoslo juntos con este ejercicio de oración, orando cuando Dios calla. Descarga el audio MP3 en el sitio semillasparalavida.org. Celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario en este ciclo litúrgico C, en el que nos enfocamos principalmente en la lectura del Evangelio según San Lucas. Vamos a hacer la lectura del Evangelio, después procederemos a realizar su análisis bíblico y terminaremos como siempre hacemos aquí en el programa con un momento de oración. Antes que nada te invito a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que dice el Evangelio. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió, sin duda ustedes me citarán el refrán, médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Interesante este pasaje del Evangelio porque nos presenta una reacción de la gente que no esperábamos realmente después de ver cómo reaccionaron originalmente. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a hacer el análisis y vámonos paso a paso. La perícopa que leemos en esta ocasión en la Santa Misa es la segunda parte de la perícopa que habla de Jesús en Nazaret. El contexto inmediato, es decir, las perícopas que rodean directamente al texto que estamos leyendo, son lógicamente la primera parte de esta perícopa que habla acerca de la predicación de Jesús en Nazaret, que fue lo que leímos en la misa el domingo anterior, y la perícopa siguiente es una perícopa en la que Jesús va a Cafarnaúm y realiza primero que nada la curación de un endemoniado. Los actores que intervienen en esta perícopa de hoy son Jesús y las personas que estaban presentes en la sinagoga en aquel Shabbat. Si te perdiste el programa anterior, te recomiendo en verdad que busques ya sea nuestro canal en YouTube o en Facebook o a través de nuestra página semillasparalavida.org ese programa, porque entender la primera parte de esta predicación de Jesús en Nazaret
resulta muy interesante y realmente ese, creo yo, ha sido uno de los programas más interesantes que hemos grabado en estos más de 2 años de transmisiones. No te lo pierdas. Bueno, pues vamos a comenzar a desmenuzar esta perícopa versículo por versículo y vamos a ver qué podemos ir encontrando. Dice aquí primero: después de que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él. Recuerda que Jesús había leído un pedazo del texto del profeta Isaías, donde decía que el Espíritu Santo había descendido sobre él, que lo había ungido, que ahora iba a llevar la buena nueva, ¿verdad? Y que iba a hacer sanaciones. Y después decía Jesús que esa profecía de Isaías se daba cumplimiento en él, o sea, Jesús es el Mesías. Ante esto, dice aquí, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Fíjate qué interesante lo que dice Lucas, ¿eh? Todos daban testimonio a favor de él, todos. Y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Pero de repente nos encontramos aquí un cambio radical de actitud de estas personas, porque dicen: ¿no es este el hijo de José? Empiezan ahora a dudar. Porque a José lo conocían, pues allá en Nazaret, sabían quién era José. Entonces, ¿no es este el hijo de José? Ahora no les parece. Primero, todos daban testimonio a favor de Jesús y estaban llenos de admiración, incluso de las palabras de gracia. Dice aquí, de las palabras de gracia que salían de su boca. Ahora ya están dudando de Jesús, ¿ves? Y después esto se acrecienta. Bueno, Jesús les responde: sin duda ustedes me citarán el refrán médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Aquí hay otra discrepancia interesante, porque según lo que habíamos leído la semana pasada, Jesús había estado en el desierto, viendo el contexto inmediato de las perícopas que se leyeron el domingo pasado. Jesús venía de regreso del desierto en el sur hacia el norte rumbo a Galilea y comienza su ministerio en Galilea, ¿dónde? En Nazaret. Pero ¿qué dice aquí Jesús? Sin duda ustedes me citarán el refrán médico, sánate a ti mismo, realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Entonces, según esto, pareciera que Jesús ya estuvo en Cafarnaúm incluso una buena temporada, porque Jesús no les dice, no les habla aquí de una cosa que hizo en Cafarnaúm, sino que dice todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm, todo lo que hemos oído. Entonces, eso sugiere que Jesús estuvo una buena temporada en Cafarnaúm. Pero según lo que habíamos leído, Jesús inicia el ministerio en Galilea, en Nazaret. Entonces, ¿cuándo estuvo en Cafarnaúm? ¿Y a qué se debe que la gente ahora se le voltea a Jesús cuando instantes atrás todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús? Lo que estamos encontrando aquí es el clásico ejemplo de lo que se conoce como intercalación bíblica. Se trata de 2 textos diferentes del Evangelio según San Lucas, 2 episodios diferentes que en una redacción, no sabemos si de Lucas mismo o de algún redactor posterior, y yo pensaría que alguien le metió mano, porque Lucas, siendo tan buen escritor y tan buen novelista incluso, como que hubiera sido un error narrativo, pues presentar 2 escenas contradictorias juntas. Entonces alguien después debió haber tomado ese texto que se encontraba en otra parte del Evangelio de Lucas y lo pegó a simplemente para que en todo el itinerario que Jesús va a realizar desde Galilea hasta Jerusalén a lo largo del Evangelio, pues todo quede ya empalmado en Nazaret y ya después vámonos a Cafarnaúm y después vámonos a otro lado, y así se va armando el itinerario. Pero aquí vemos entonces cómo alguien toma un texto que ya estaba en el Evangelio y ahora lo quita de donde estaba y lo intercala junto con este otro, y por eso es que queda una escena larga en la sinagoga en Nazaret, pero que no tiene sentido, porque de hecho son 2 escenas diferentes de 2 momentos diferentes. Son cosas que debieron suceder en momentos diferentes. Entonces, incluso esta segunda escena, que es la que leemos hoy en la Santa Misa, debió suceder después de que Jesús había estado en Cafarnaúm. Entonces Jesús debió regresar a Nazaret y ahora otra vez predica en la sinagoga, y ahora la gente es que se descontenta con él y pasa todo lo que estamos leyendo aquí, pero no inmediatamente después de lo que leímos la vez pasada, ¿te das cuenta? Entonces, cuando uno hace el análisis narrativo de los textos, este tipo de cosas brincan, y es entonces cuando empezamos a poner atención en los detalles y nos damos cuenta de eso, ¿no? Hay bastantes discrepancias, el cambio de actitud, el hecho de que se hable de Cafarnaúm antes cuando no se había mencionado Cafarnaúm todavía,
pero se mencionará después, porque ¿cuál es la perícopa que sigue? Por eso es importante ubicar el texto en su contexto. Cuando te hablaba del contexto inmediato, ¿qué sucede después? ¿A dónde va Jesús? A Cafarnaúm, hasta después, ¿te das cuenta? Entonces, viendo esos detalles, haciendo el análisis narrativo, esto nos brinca y de ahí podemos entonces inferir que aquí este texto aparece pegado al anterior después de un proceso de intercalación. Dice aquí, después se agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Jesús se da cuenta que la gente de Nazaret ya no lo está acogiendo. Aunque aquí las palabras de Jesús resuenan y harán eco a lo largo de todo el Evangelio, porque últimamente el pueblo entero de Dios no lo va a acoger. No solamente el pueblo de Nazaret, sino que el pueblo de Dios finalmente no lo va a acoger. Un pueblo de Dios representado por sus autoridades religiosas que van a terminar por matarlo. Entonces esto que dice aquí Jesús a nivel local es algo que trasciende para todo el pueblo de Dios. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y entonces les da dos ejemplos para que se den cuenta de que así es. Primero les habla de Elías, después les habla de Eliseo y les cuenta uno de los pasajes, una de las historias de Elías que aparece en el primer libro de los Reyes. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. Esto lo encuentras en el primer libro de los Reyes. Es una historia muy bonita en la que en efecto había muchas viudas en Israel. Viene un tiempo de sequía con su respectiva hambruna por 3 años. Y lo que hace Elías, porque Dios lo envía, es que se va a Sidón, a un lugar donde se llamaba Sarepta, un pueblito en Sidón, y ahí se encuentra una viuda que tiene un niño. Y ellos no tienen ya nada que comer, solamente les queda un poco de trigo y tantito aceite. Y es para que ellos coman. Entonces Elías le dice a esta señora, hazme un pan con ese trigo y con ese aceite. Y ella le dice, no, porque ese poco aceite, ese poco trigo, es para que comamos mi hijo y yo por última vez. Es lo último que vamos a comer y después vamos a tener que morir. Elías le dice, de ninguna manera, hazme de comer y no te preocupes por ustedes. Y entonces así, él come y después milagrosamente también comen la viuda y el niño. Después el niño de la viuda pues va a morir y Elías lo va a revivir. Es muy interesante, es un pasaje muy bonito, lo encuentras en el primer libro de los Reyes. Pero hay un detalle muy importante. Fíjate, cuando hacemos el análisis bíblico de un texto, tenemos que brincar de un texto al otro para poder entender realmente el contexto de todo. Entonces, si Jesús está contándonos esta historia de Elías, tenemos que ir al primer libro de los Reyes para conocer esa historia de la que está hablando Jesús y entonces así entender de qué está hablando. Pero cuando estaba yo haciendo este ejercicio, me di cuenta de una discrepancia más muy interesante. Porque en el primer libro de los Reyes dice que esa sequía duró 3 años, pero Jesús aquí dice que duró 3 años y 6 meses. Entonces, cuando yo vi esta discrepancia, me quedé pensando, ¿por qué? Dado que nadie dominaba las Escrituras mejor que Jesús, por supuesto. Entonces, ¿a qué se debe esta discrepancia? 3 años no es lo mismo que 3 años y 6 meses. ¿Por qué agregó 6 meses más Jesús? Entonces, yo me quedé pensando, ¿por qué Jesús habrá agregado 6 meses más? Y pensando, de pronto, se me ocurrió que esos 3 años y 6 meses, o sea, esos 3 años y medio, se pueden reescribir como 1 año más 2 años más 6 meses. Es decir, 1 más 2 más 1 medio, ¿cuánto te da? 3 y medio. 1 más 2 más 1 medio te da 3 y medio. Cuando me di cuenta de esto, me acordé entonces que en el libro del Apocalipsis, en la perícopa que habla de la mujer vestida de sol, que por cierto, si no lo has hecho, en verdad, mira, si estás viendo Pasión por el Evangelio es porque te interesa estudiar la Sagrada Escritura en serio. Por favor, ve a nuestro sitio semillasparalavida.org, descarga ya sea el audio o el video de mi conferencia, ¿Quién fue la mujer vestida de sol del Apocalipsis? Es una conferencia fascinante en la que pues hago un análisis muy exhaustivo de toda esa perícopa del libro del Apocalipsis. Y entonces en esa perícopa se menciona que la mujer vestida de sol pasó un tiempo en el desierto. Y primero
se dice que estuvo en el desierto 1260 días. Pero después dice que cuando estuvo en el desierto fue alimentada durante un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ves? Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Eso equivale al 1 año, más 2 años, más medio año, que suman los 3 años y 6 meses de los que habló Jesús. Entonces ahí me di cuenta de que había una conexión. Ahora, ¿a qué se refiere este tiempo? Fíjate qué interesante. En el Apocalipsis dice que la mujer vestida de sol estuvo en el desierto, ¿cuánto? 1260 días. 1260 días. En el mismo libro del Apocalipsis, antes, hay un pasaje que habla de 7 trompetas. Y el texto que equivale a una de las trompetas hace referencia a 42 meses. 42 meses de persecución. Cuando uno divide 1260 días en meses, eso te da 42 meses, que son los 42 meses de los que se habla con una de las 7 trompetas. 1260 días son 42 meses. Ahora, si los 42 meses los dividimos en años, ¿cuánto nos da? Nos da 3 años y medio. Entonces, la mujer vestida de sol pasa en el desierto en un tiempo de persecución 1260 días, o un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, que equivalen a los 42 meses de los que se habla en el mismo Apocalipsis cuando se mencionan las 7 profetas, las 7 trompetas. Ese tiempo en el desierto de 42 meses, de 1260 días o de 3 años y medio, es un tiempo de persecución. Pero cuando me di cuenta de que equivale al número que usó Jesús para hablar de la sequía que hay en el desierto, sequía, ¿te das cuenta? La sequía del primer libro de los Reyes duró 3 años. Y Jesús no usó ese número, sino que más bien Jesús empleó un número apocalíptico. 3 años y 6 meses. Tiempo de persecución en el desierto. El desierto en el Apocalipsis simboliza persecución, pero también significa prueba. Es un tiempo de prueba. Jesús mismo estuvo en el desierto para ser probado. Ahora, qué interesante que Jesús recurra a un número apocalíptico, pero ¿qué no el Apocalipsis se escribió décadas después de que Jesús vivió? Así es. Entonces, ¿de dónde sale este número? ¿Por qué Jesús emplea un número que todavía no se emplea? Porque todavía no se escribe el libro del Apocalipsis. Es que todavía no se escribe el libro del Apocalipsis que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero cuando se escribió el primer Apocalipsis, siglos antes de que naciera Jesús, un par de siglos antes de que naciera Jesús, eso lo hizo el profeta Daniel. Y el profeta Daniel en su Apocalipsis, fíjate lo que dice en el capítulo 12, versículo 7. Y oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, jurar levantando al cielo la mano derecha y la izquierda, por aquel que vive eternamente. 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y todas estas cosas se cumplirán cuando termine el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. El profeta Daniel fue el primero que habló de 1 tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Después, cuando se escriba el Apocalipsis de Juan, se recogerá este número y se empleará también ahí a manera de 42 meses o de 1260 días o de 1 tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. De manera que Jesús recurre a un número apocalíptico, un número de persecución. Y qué interesante, porque entonces Jesús aquí, cuando les recuerda la historia del profeta Elías, que también, habiendo viudas en el pueblo de Dios, tuvo que acabar sirviendo a quién? A una viuda que ni siquiera era del pueblo de Dios. Nadie, como dice Jesús, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Elías tampoco lo fue, por eso les cuenta la historia. Pero entonces, en lugar de mencionar los 3 años de la sequía, Jesús usa este número que significa una persecución. Entonces Jesús aquí se siente perseguido por todos estos. Jesús se siente perseguido por todos estos. Y tan perseguido se siente que ve lo que va a pasar al final de esta perícopa. Lo van a querer matar. Pero resulta muy interesante, al menos para mí resultó no solamente interesante, sino sumamente emocionante cuando encontré la discrepancia entre los 3 años del primer libro de los Reyes y los 3 años 6 meses que menciona Jesús. Te digo, cuando se me ocurrió factorizar esos 3 años y medio y sumar 1 más 2 más 1 medio, fue cuando se me prendió el foco y dije, pues claro, es el número que aparece en el Apocalipsis y
y obviamente tiene una conexión con el Apocalipsis de Daniel. Entonces esta es la parte sabrosa de analizar los textos bíblicos, me parece, porque hay que poner atención a todo, ¿ves? Por eso te digo, si estás tú analizando un texto y ves que se hace referencia a otro libro de la Biblia, ve a ese pasaje y léelo para que entiendas el contexto. Y fíjate en las similitudes, fíjate en las diferencias. Y pregúntate, ¿por qué? Porque si encuentras una diferencia, pregúntate, ¿por qué? ¿Ves? Y gracias a eso, pues es que encontré aquí esta relación entre los apocalipsis de Daniel y el apocalipsis de Juan y el número que emplea Jesús, un número de persecución. Te digo, Jesús aquí se siente muy perseguido. Después les cuenta Jesús la historia de Eliseo, una de las historias de Eliseo. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. En el pueblo de Dios había muchos leprosos, pero ¿a quién termina curando Eliseo? Otro texto lo encuentras en el segundo libro de los Reyes. Resulta que este Naamán el sirio del que habla Jesús, él era el jefe del ejército del rey Aram. Un ejército que no pertenecía al pueblo de Dios, era el rey Aram. Y este Naamán era el jefe de ese ejército. Y ese ejército está en Samaria, pero resulta que este Naamán está enfermo de lepra. Y en ese tiempo la lepra era mortal, recuerda. Entonces está enfermo de lepra y sucede que los samaritanos en algún momento dado secuestran a una mujer de Israel y se la llevan como sirvienta a Naamán. Entonces era una buena mujer, entonces cuando lo ve, y pues seguramente este mismo hombre también la trataba bien a ella, cuando lo ve enfermo de lepra, ella le dice, oye, pues yo sé que hay un profeta que está aquí profetizando precisamente en Samaria. Deberías ir con él para que él te cure. Y en efecto, pues Eliseo ahí en Samaria cura a Naamán de la lepra. Pero date cuenta dónde estaba operando Eliseo en este momento, no en el pueblo de Dios, sino en Samaria. Y al que cura no pertenecía al pueblo de Dios, él no cura a un leproso del pueblo de Dios, sino que cura a alguien que no pertenece al pueblo de Dios y además en una tierra que no es la de ellos, en Samaria. Entonces, como ves, lo que dice Jesús aplica también en el caso de Eliseo. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Eliseo tuvo que acabar sirviendo en una tierra que no era la de ellos y acabó curando a un leproso que no pertenecía a su pueblo. ¿Te das cuenta? Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Lo que es interesante aquí es que en Nazaret no hay colinas. Entonces, ¿de dónde le iban a despeñar? Para poder despeñarlo, lo tuvieron que sacar de Nazaret y llevarlo a otra colina, a una colina pues, de por allá, y por ahí despeñarlo. Porque Nazaret no estaba en una colina, como dice aquí. Entonces las colinas estaban fuera de Nazaret. ¿Ves? Otra discrepancia aquí que encontramos. ¿Pero a qué se debe? Bueno, es que fíjate cómo ellos para matar a Jesús lo tienen que sacar de la ciudad para llevarlo a una colina y de esa colina lo van a despeñar, es la intención que tienen. ¿Ves? Lo sacan de la ciudad y lo llevan a una colina para ahí matarlo. Esto, de alguna forma anticipa la forma de morir de Jesús cuando sea sacado de la ciudad de Jerusalén para ser llevado a la colina del Calvario y ahí ser crucificado y ahí morir. ¿Te das cuenta? Entonces este texto, esta composición de este texto aquí al final, pues ya empieza a sugerir el destino de Jesús, como que lo anticipa. Jesús va a ser sacado de la ciudad para ser llevado a una colina y ahí darle muerte. La cuestión es que fíjate, si Jesús vino a morir por nosotros y estos estaban ahí decididos a matarlo, pues ¿por qué no se dejó matar de una buena vez, no? Que lo aventaran y él ofrecía su vida. ¿Por qué no? Pues porque todavía no había llegado su momento. Es la reacción por la que Jesús no se deja. Y dice, pero Jesús pasando en medio de ellos continuó su camino. Y ese pasar en medio de ellos pues implica por supuesto ese abrirse paso entre ellos, ¿verdad? Ellos lo llevan a empujones, incluso dice aquí, ¿verdad? Lo empujaron fuera de la ciudad, lo llevaban a empujones, toda la turba. La gente que estaba en la sinagoga tan piadosa ahora se convierte en una turba que empujones lo saca de la ciudad, lo lleva a una colina para arrojarlo. Entonces Jesús se tiene que abrir paso, por eso pasa en medio de ellos, abriéndose paso, quitándoselos
seguramente tuvo que forcejear, seguramente tuvo que empujar con fuerza, con violencia, para quitárselos de encima, para abrirse paso y para seguir su camino. Y después de esto, pues entonces dice el Evangelio que va a Cafarnaúm. Te digo, no se deja matar todavía porque no ha llegado su momento. Jesús va a ofrecer su vida cuando llegue su hora y no antes. Y también vemos aquí a Jesús como, claro, Él reconoce, nadie es profeta en su tierra, pero tampoco se deja. Aquí vemos que Jesús no se deja. Él viene a cumplir con la misión de su Padre y no se deja, esto es importante, una gran lección, no se deja de los que tratan de impedírselo. No se deja de los que traten de impedírselo. Al final, cuando llegue su hora, Él mismo se va a ofrecer en sacrificio. Él mismo se ofrece, Él mismo se entrega. Él se entregará a la muerte. Voluntariamente Él ya se entregará a la muerte. Podía llamar un ejército de ángeles a que lo viniera a defender. No lo hace. Él se entregará voluntaria a la muerte. Pero si alguien osa interferir con el plan de Dios, Jesús no se lo va a permitir. Jesús tiene una misión y no se va a dejar de aquel que trate de impedírselo. Y por eso se abre camino y se va, porque no ha llegado su hora. Es una lección importante para nosotros. Ciertamente que otra lección importante para nosotros es entender esto. Nadie es profeta en su tierra. ¿Cómo nos cuesta a nosotros trabajo muchas veces aceptar esta realidad? Simplemente pensemos en la realidad doméstica. Un seminario, lo que tú quieras. Donde menos nos escuchan es en nuestra propia familia. Es la realidad. Y la tenemos que aceptar. Jesús lo dejó claro. Y vaya que hasta cita otros ejemplos para que nos demos cuenta de que así es. Elías, Eliseo, y a él también le toca. A él le tocó peor porque él hasta lo quisieron matar. De hecho, al final, los suyos lo van a acabar matando. Entonces, esa es otra lección para nosotros. Tenemos que aceptar esa realidad. Aceptar esa realidad significa, entonces, mejor quedarnos callados. Asumir esa actitud de calladito te ves más bonito. Pues no. No, para nada. Tenemos que insistir. Con prudencia, por supuesto, continuo contacto, sin machacar y machacar, sin predicar y predicar. Habrá que analizar también porque a veces no nos escuchan dentro de nuestra propia casa. Si nadie puede platicar con nosotros porque siempre terminamos sermoneando o siempre terminamos predicando y recetando versículos de la Biblia y todo esto. Lógicamente que hostigamos a la gente y la gente mejor cierra los oídos. No vaya a ser culpa nuestra, pero si hacemos un análisis serio y nos damos cuenta de que no caemos en esa técnica del hostigamiento que realmente no funciona, sino que nuestros esfuerzos más espontáneos, más naturales, más reales, parecieran infecundos, eso no significa que debemos callarnos. Debemos seguir insistiendo.
Jesús mismo no se calló, Él insistió y continuó hasta el final. Porque también Jesús nos enseña que si se tiene una misión de Dios que cumplir en esta vida, hay que cumplirla y tampoco podemos permitir que nadie nos entorpezca el cumplimiento de esa misión, así como lo hizo también. Pues en fin, un tema que definitivamente nos deja reflexionando y un tema también que ha resultado desde un punto de vista bíblico seguramente muy interesante, y espero que no solo interesante, ojalá que a ti también te haya resultado tan fascinante como me ha resultado a mí. Pues bien, te invito a que todo lo que hemos aprendido y reflexionado en este programa lo guardemos ahora en el corazón y nos dirigamos ahora a Jesús en este momento de oración. Como siempre hacemos, te invito a que por un momento cierres tus ojos y con tu mano puesta sobre tu corazón, hagas en tu interior eco a estas palabras. Señor Jesús, es difícil ser profetas en medio de los nuestros. Nuestros hijos hacen oídos sordos. Nuestra pareja siempre dice saber más. Nuestros hermanos piensan que no podemos tener razón. Nuestros amigos toman a broma nuestras palabras. No nos arrojan, como intentaron contigo, al precipicio de la colina, pero sí al precipicio de la indiferencia, de la mofa y de la impaciencia. Ayúdanos aún así a continuar siendo tus profetas. Profetas del gozo, gozando. Profetas de la ternura, envolviendo en ternura a los demás. Profetas de la palabra, anunciando. Profetas de la alegría, alegrando. Profetas del Evangelio, evangelizando. Profetas de tu reino, a tiempo y a destiempo. Nunca quietos, siempre inquietos. Nunca callados, siempre anunciando. Nunca desesperando, siempre confiando, aunque a veces nos arrastren al precipicio. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por este rato que has compartido conmigo aprendiendo acerca del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Recuerda que tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir analizando los textos del Evangelio que leemos en la Misa, y a lo largo de la semana tenemos una cita en el programa de radio Semillas para la Vida que puedes escuchar en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Deseo de verdad que a lo largo de esta semana sientas siempre a Dios presente en tu vida, y te invito a que tú mismo seas un canal de la presencia de Dios en la vida de aquellos que te rodean. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe.